Tello, experto en Derecho Electoral. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Las Claves del Día. Buenas noches, Tatiana, es un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, el día de ayer se venció el plazo para que el Congreso de la República pudiera debatir y votar las reformas que podrían haber entrado en este proceso electoral, ¿no? En el proceso electoral del Bicentenario. Y todo se remonta al año 2018, me parece, cuando el presidente Martín Vizcarra plantea la reforma política con el objetivo de que se elijan a mejores cartas, a que haya una mejor representación en el Ejecutivo y en el Congreso. No se ha aprobado todo, eso ya es conocido, hay algunas reformas que han quedado pendientes, pero con lo aprobado, ¿podemos garantizar una mejor representación? ¿Qué es lo que piensa? A ver, acá hay que ser bastante claros. El proceso de reforma política empieza en el año 2017, porque hay que recordar que se dieron 6 normas electorales que se aplicaron para las elecciones regionales y municipales de 2018. Es una primera etapa de la reforma política. La segunda es obviamente con las reformas constitucionales que el presidente plantea el 28 de julio del 2018 ante el Parlamento. Y sabemos cómo terminó eso. Incluso se aprobó lo de la no reelección inmediata de congresistas. Luego tenemos una tercera etapa que es con la Comisión Tuesta Soldevilla. Tenemos 6 leyes, 2 de ellas de reforma constitucional aprobadas y hay 6 pendientes de aprobación para el siguiente, imagino, siguiente periodo legislativo, porque ellos lo que tienen que hacer es simplemente sacar adelante esta reforma que ya no va a tener incidencia en las elecciones generales del 2021. Recordemos que hasta el día de ayer se podía aprobar normas que tuviesen incidencia en las elecciones generales del 2021. Lo que se tiene que hacer es terminar esta reforma que está incompleta y darnos a nosotros, quizás para el 2022 o las elecciones de 2026, otro performance en cuanto a lo que son partidos políticos y candidaturas. Respecto a tu pregunta, la verdad que nosotros tenemos normatividad similar a la que se aplicó en el año 2016. Entonces, con el hecho de mantener el voto preferencial, por ejemplo, con el hecho de tener esta posibilidad de que los candidatos nuevamente se sientan que son dueños de las curules, creo que es muy difícil lograr el cambio que estamos buscando. ¿Y esta reforma política era esencial para cambiar el sistema político o son expectativas ya muy amplias, muy grandes? Lo que pasa es que esta reforma política nació con muchas complicaciones en cuanto a su aplicación, por lo menos para las elecciones generales del 2021. La primera etapa de la reforma política, cuando se dieron las normas en el 2017 y se aplicaron en el 2018, sí fue efectiva. Pero esta última, no. ¿Por qué? Por el hecho del conflicto que había con el Ejecutivo y el Legislativo, por la disolución del Parlamento y la elección de un nuevo Parlamento, y recientemente por la normatividad COVID que exige de un tratamiento especial para estas elecciones generales 2021. Entonces, la reforma, por ejemplo, el tema de las primarias, imposible en el actual escenario. Era evidente que teníamos que tener una norma especial como las internas que se están viendo ahora. Los avances. De acuerdo. Bueno, lo que tenemos ahora, aprobado o no aprobado, finalmente es el resultado de debates, conflictos, enfrentamientos y voluntades y no voluntades de agrupaciones políticas, pero ya está resuelto y con eso vamos a las elecciones de abril. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el cronograma y como bien mencionabas, se vienen las elecciones internas, pero ¿qué características van a tener estas elecciones internas en el contexto en el que tenemos? Las características principales en positivo es que va a contar con la participación de los organismos electorales. Eso da un nivel de garantía al proceso eleccionario interno porque recordemos que muchos de ellos literalmente han sido pues ficticios. Entonces ahora con la presencia de los organismos electorales esta situación cambia. Ya se reguló justamente un cronograma especial, ha salido un reglamento electoral para regular las elecciones internas de los partidos políticos por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, otro detalle que es importante tener en cuenta es que se está pensando, o mejor dicho, se va a aplicar esta modalidad de la elección de un militante, un voto, pero también la de delegados. Esta última tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque es una doble elección. A los delegados los eligen un militante, un voto, y finalmente los delegados eligen a los candidatos al Parlamento específicamente que van a ir. Y obviamente es ahí una situación un poco complicada. ¿Por qué? Porque si se trata, por ejemplo, de direccionar las candidaturas, es más fácil hacerlo con los delegados que evidentemente con el grueso de la militancia participando en una elección abierta de un militante, un voto.
Ese es el punto. Entonces, creo que ahí hay una situación que los organismos electorales van a tener que ver con mucha atención, sobre todo en las votaciones de delegados, que son aquellas sobre las cuales hay que poner la lupa, para que esto por lo menos mejore en cierta medida. Ahora, hasta el 12 de octubre, es decir, menos de 2 semanas, es el plazo para que se puedan presentar las alianzas. Tenemos, me parece, 24 agrupaciones políticas que han iniciado esta carrera electoral. La torta se divide bastante amplia. ¿Es atractivo en este escenario formar alianzas políticas? Bueno, es un escenario bastante complicado, pero sí, efectivamente, el tema de las alianzas políticas se puede dar. Hay un plazo de presentación hasta el día 12 y esto tiene que estar resuelto antes del 29 de octubre. Pero es bastante interesante el hecho de ver que esto está abierto como una posibilidad. Y acá sí se está aplicando la normatividad electoral primigenia, porque dentro del paquete de normas excepcionales para el año 2021, para estas elecciones, que se dieron con la ley 31038, no se preveyó, por ejemplo, este tema de las alianzas porque eso estaba regulado en una norma ya modificada en el año 2019, en el mes de agosto, antes que disuelvan el Parlamento, y que justamente le daba al Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de poder establecer el plazo para la realización de la presentación de las alianzas. Entonces, eso ya es una aplicación de una normatividad del año pasado, pero una normatividad que da juego a que se puedan lograr este tipo de formalizaciones de alianzas, porque hay que entender una cosa, la alianza es aquella que tiene la formalidad de la inscripción en el registro. La coalición es ese apoyo, digamos, que hacen los partidos políticos cerrando filas, por ejemplo, para segunda vuelta, como ocurrió, por ejemplo, con el Frente Amplio cuando apoyó a Pedro Pablo Kuczynski. O sea, hay que tener un poco en cuenta ese tipo de conceptos. De acuerdo, y es importante que los electores lo tengamos en cuenta. Tengo que ir cerrando, pero tengo una última consulta. En líneas generales, ¿qué le parece el cronograma de cara al 11 de abril? ¿Está muy ajustado? ¿Están bien los tiempos? Un cronograma, Tatiana, que agradezco tu pregunta porque me permite ir a un punto medular. Un cronograma que es apretado, por ejemplo, en la realización de las internas. El Congreso no vio, a pesar que pudo hacerlo hasta el día de ayer, un pedido que hicieron los organismos electorales para que se amplíe, y específicamente el jurado, para que el plazo de la inscripción de candidaturas se postergue hasta el mes de enero del próximo año, y no el 23 de diciembre. O sea, volver a esa fórmula de 90 días antes de la elección y no 110. Entonces eso hubiese permitido tener elecciones internas mucho más holgadas, mejores plazos. Pero ese tema, a pesar que se pidió desde una perspectiva técnica, más que política, no se terminó bien en el Parlamento. Entonces, un poco por ahí que lo dejo, a que para variar los organismos electorales nuevamente se tienen que acomodar a situaciones a veces un poco extremas, pero creo que ya lo han demostrado que se han manejado bien en procesos pasados, como las últimas elecciones congresales del 2020, de esta de enero. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Gracias, RPP. Tatiana. Buenas noches. Gracias. Nos toca hacer una breve pausa, hablemos con mucho más. Estas son las claves del día. Esta noche a las 9, a un día del plazo para afiliarse a los partidos políticos y participar en las elecciones del Bicentenario, una entrevista con el ex premier Pedro Kateriano y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Patricia Donaire nos informará de los acuerdos en el Consejo de Estado de cara a la fase 4. A las 9 de la noche, Nada está dicho, por RPP Televisión. Funeraria Benavides, 55 años de experiencia. Te acompañamos en el momento que más lo necesitas. Liderado por el ilustre Óscar Benavides Magino. Estamos en La Victoria, Lince, Ate y Callao.